El puerto. La llegada al puerto de La Habana resulta impresionante para los dos amigos. No es el puerto de Londres, que ya pudieron contemplar cuando hicieron su entrada a través del Támesis, evidentemente, pero La Habana goza de un puerto natural extraordinario. Pues Víctor Ross es un personaje mío que nació en una novela que no he publicado, Arcana Day, es un thriller esotérico, aquella moda pasó, dejé la novela en un cajón, pero el personaje me enamoró y pensé hacerlo protagonista de una serie de novelas detectivescas y la verdad es que desde el primer momento pues vi que con mi ingenuidad había acertado, porque los lectores empezaron a escribirme mails, que si había más, que si había más aventuras, se me escapó un poco de las manos, se escapó de control, y luego ya cuando llegamos al audiovisual, pues sí, os podéis imaginar, ¿no? Es un personaje que ya forma parte pues, del imaginario colectivo. Digamos que es una persona inteligente, es una persona que además inicialmente, siempre ha sido inteligente, pero inicialmente era alguien que venía de los barrios bajos, alguien que se crió en la calle. Eso le hacía ser de una manera concreta, pero con el tiempo tiró hacia otro lado. Él es un avanzado a su época, ¿no? Todas las modernidades, todas esas cosas que van llegando, se las hace suyas. Y aparte, pues tiene ese bastón y esa manera de ser que a veces un poquito de garbo, un poquito de rabia también viene bien. Jerónimo, oye, ¿y por qué La Habana? Pues porque la idea que tenía yo con las novelas de Víctor era tener un personaje holmesiano, hacer un homenaje al folletín y contar una época. Y entonces pensé siempre que quería moverlo por las ciudades más emblemáticas de aquel momento para precisamente contar como era el 19. Y claro, me encontré con que La Habana era un decorado en este sentido maravilloso, ¿no? En esa Habana previa a la Gran Guerra con los americanos, que era un hervidero de espías, a donde él va a buscar a su amigo Martin Roberts, que se ha pirado a Cuba, no sabemos si enamorado de una cupletista que se va a pasar a los americanos porque es espía o quiere hacer de doble agente, y allí que desembarca Víctor y pues me encontré con un escenario ideal. Bueno, Carlas, que te he dejado 5 o 6 años ahí parado sin hacer de Víctor Ross, ¿esto cómo lo has llevado? La verdad es que, bueno, lo he echado de menos y lo he hecho de menos, evidentemente. O sea, es un gusto que me invites a tu trayecto hacia la nueva novela, a presentar todo esto, de verdad, porque no sé, fue un personaje que cuando apareció, ya solo, al principio con los castings, la idea, todo, evidentemente luego cuando sale a la luz, cuando lo ves, el tipo de proyecto que es esa luz, ese color, esos capítulos, esa cosa de aventuras, ese para todos los públicos. Y lo notas mucho, ¿no? La verdad es que, ¿por qué no? Hacemos otra temporadita, ¿no? Jerónimo, me ha parecido en esta novela, me ha parecido, no, he visto directamente que aparecen algunos fantasmas de Víctor Ross, cosa que a Carlas le encanta, por el tema de las series, porque claro, hay algunos personajes buenos, actores, actrices, que encarnaron esos personajes y que han aparecido aquí otra vez. ¿Por qué? Porque precisamente siempre pensamos en el viaje del libro al audiovisual, porque de donde se saca el guión, de donde viene el texto, pero es que claro, el audiovisual influye en el cuentacuentos. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Elio Pedregal en la primera temporada y mi hija estaba maravillada con dos personajes, uno con el Carlas, que le gustaban mucho, y otra, Elio Pedregal, ella era más pequeñita y le daba miedo. Entonces yo dije, coño, Aldanza es un gran malo, y Lola lo mismo que Megan Montaner. Entonces son dos personas del pasado que van a volver a estar muy presentes en esta novela. A mí me gusta mucho además porque le hacen hacer a Víctor otras cosas que estaban ahí un poquito escondidas, exacto, que están muy bien. Me gusta mucho que aunque yo venga del audiovisual, digamos, como espectador de Víctor Ross, entrar en este mundo otra vez y recomendar. Y ver que Víctor, un giro que tú ya hiciste en la segunda temporada, lo hace aquí. Ese Víctor tan perfectito, sí, que por las experiencias que tiene decide que tiene que jugar con las mismas herramientas que los malos. Exacto. Correcto, muy bien. ¿Qué es lo más fácil de encarnar a Víctor y qué es lo más difícil o lo que más trabajo te costó hacer? No fue fácil, pero simplemente lo que hice es dejarme llevar y ver qué cositas Carlas tenía ya de Víctor Ross, porque al final en los personajes pasa esto, ¿no? Ya es Carlas Víctor, Víctor Carlas, ¿no? A pesar de eso, tú te lo has pasado bien haciendo. Yo me lo pasé muy bien y a mí me gustaría hacerlo y hay veces que me cagaba en la madre, que lo parió todo. Pero no era problema de Víctor, son problemas de producción, son problemas que al final, pues bueno, claro, había mucho que hacer. No, de verdad, fue un placer.
el ocaso del Imperio Español, la perla del Caribe, esa época, España, cómo estaba. Sí, a mí el siglo XIX, no sé por qué, me pone muchísimo. Es una época maravillosa, ¿no?, en la que sucedieron muchas cosas en ese siglo, ¿no? Fue un siglo muy azaroso en España. Y entonces La Habana era la perla del Caribe, tened en cuenta que era de donde salían todos los cargamentos de oro, porque el cargamento de todo el oro que sacaban los españoles de Sudamérica salía una vez al año de allí, que estaban siempre los ingleses preparados para hundirnos o intentar robarnos esos barcos. Y era una sociedad que yo intento describir en la novela, pues que era maravillosa, era muy distinta a la metrópoli, a ese Madrid, esa Castilla rancia, con la aldea belleza, la gente con una concepción de la vida más abierta, más mundana. La moral era más laxa, porque hay que tener en cuenta que solo había hombres prácticamente que venían de la metrópoli, y claro, era un ambiente de La Habana, pues eso, colorista, avanzado, porque estaban allí ya los americanos y eso se nota. Entonces, claro, eso es un escenario muy evolucionado para un español de la época, muy libre, y un lugar interesante, creo yo, para haber podido visitar en ese momento. Carlas, te he puesto un decorado fantástico, una aventura extraordinaria, momias, los rayos X, los últimos descubrimientos científicos, la manigua allí luchando contra la selva. ¿Te ves en una tercera temporada? Sí, por favor, sí, hagamos una tercera. La portada la han hecho bonita. Bonito, sí. Se parece un poco a alguien. Sí, a uno lo conozco yo. Se parece un poco a alguien. Sí, verdad, sí, verdad.